Buen día, Tino, buen día. Un abrazo para vos, para Cristina. Buen día, buen día.
Rosimary González, un abrazo grande para ti y toda tu familia. Gracias por estar allí. Gloria a Dios, buenos días a cada uno de ustedes, amados hermanos. Veo a María Nelly Colucci, a Miriam Peralta, del Pueblo Centenario. Un abrazo a cada uno de ustedes.
¿verdad? He visto a Tino, he visto también y ahora no me acuerdo el nombre de la hermana, recién lo dije, pero la verdad que estamos contentos, estamos felices, hermano, de poder estar acá compartiendo la palabra con todos ustedes, más aquellos que vayan a entrar después, ¿verdad? Qué lindo, hermano, qué lindo que podamos compartir palabra todas las mañanas. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces, allí también en el Evangelio, ¿verdad? En las cartas paulinas, dice que debemos estar compenetrados en la palabra, ¿no? Lleno de la palabra de Dios. Y ahí es cuando nosotros crecemos, amados hermanos. Tenemos que tener palabra, 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 porque es una fuente inagotable, hermano, la palabra de Dios, y eso hace crecer nuestro espíritu. Buen día, Cristina, buen día, un abrazo. Hace crecer nuestro espíritu, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que tenemos que hacer crecer el hombre interior. Y no es con un asado que es muy rico, ni con un pollito, no, 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 no. Es con la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener ese interés de que nuestro espíritu crezca, ¿verdad? Y cuando nuestro espíritu crece haciendo la voluntad de Dios, amados hermanos, somos dichosos, 3 veces felices, amados hermanos. Por eso tiene que haber abundancia de palabra, escudriñar la palabra, ¿verdad? Y meternos a buscar versículos y versículos y versículos, ¿verdad? Capítulos enteros. Y eso hace que tengamos esa paz interior, ese gozo, hermano, que no se va de nuestras vidas. Amados hermanos, permanece para siempre el gozo del Señor. Pero claro, si hoy leemos, mañana no leemos, y dejamos para el otro día, eso me pasaba a mí. O sea que a veces yo los entiendo a muchos de ustedes, porque hasta que no entiendamos que tenemos que crecer, ¿verdad? El otro día hablábamos acá en la iglesia, y los hermanos me decían, sí, usted conoce la palabra, y la dice como de memoria. Le digo, ¿sabes las noches que pasábamos con la Biblia entre las manos cuando comencé en el Evangelio? Era impresionante, todas las noches, y después me iba a trabajar, ¿verdad? Y Dios ha puesto, ¿verdad?, ese crecimiento en mi espíritu como lo hace con ustedes. Pero tiene que haber hambre y sed de justicia, hambre y sed del Señor. Y entonces tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, amados hermanos. Es hermoso, ¿verdad?, vivir en los brazos del Señor. Y Dios nos llama para estar acurrucaditos junto a su pecho, ¿verdad? Y como le dijo a Juan, yo quiero que Juan quede hasta que yo venga. Se entiende que Juan no iba a quedar 2000 y pico de años, ¿verdad? Pero sí que era lo que hacía Juan, que cada uno de nosotros tuviéramos junto a su pecho, ¿verdad? Escuchando el latido del corazón. Hermanos, yo me imagino que qué cosa más divina, ¿verdad?, que este joven Juan pusiera su cabecita junto a su pecho. Y eso es lo que quiere Dios de ti y lo que quiere Dios de mí, que pongamos nuestra cabecita junto a su pecho. Ustedes saben, hermanos, que hoy voy a hablar un tema que todo aquel que no tiene a Cristo tiene un velo y está engañado por Satanás, por no conocer las Escrituras, por no conocer la palabra de Dios, por darle vuelta la espalda a Dios. Sin embargo, se mienten a sí mismos. Se mienten a sí mismos. Y muchas veces quieren hacerle creer a los hijos de Dios que están bien con Dios. Amados hermanos. Buen día, Mariana, buen día. Me explico lo que quiero decir. Pero el mundo tiene que salir de ese engaño. Y solamente el Espíritu Santo puede convencer
a este mundo pecaminoso. Pero sin embargo, hermanos, cuando vemos las religiones, ¿verdad? Vemos que le claman a un Buda, le rascan la panza al Buda, por favor. Hermano, otros van al Alá, otros van al Papa, a la Iglesia Católica, ¿verdad? Otros van a las religiones, hermanos queridos, macumba, quimbanda, umbanda, magia negra, hechicería, y bueno, los rosacruces. Y todos dicen que Dios los escucha. Qué triste el engaño que puso Satanás, esa fortaleza que les puso Satanás en su mente. Dios no escucha cualquier oración. Dios no escucha una oración de un pecador. Y vamos a ir a varios versículos, ¿verdad? Por eso tampoco Dios escucha a un adúltero, a un fornicario, a un ladrón, ¿verdad? Aquel que maldice con su boca, aquel que destruye el templo de Dios. Dios no lo escucha. Ah, pero te pasaste para el otro lado, Tomasino. No, tenemos que decir la verdad. Porque aún hermanos de las iglesias, ¿verdad? Te dicen, sí, no, Tomasino, yo estoy bien con Dios. Y dejan de congregarse. Y al no ser la voluntad de Dios, corre peligro las oraciones de esas personas. Y así te puedo decir todita la mañana una cantidad de cosas que cada uno de ustedes imagínense. Ahora, vamos a ir a la palabra para corroborar todo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Un ejemplo, si hay celos pastorales, celos dentro de los hermanos de la iglesia, ¿Dios puede escuchar la oración de aquella persona? Yo te digo que no. Yo te digo que no. Y hay celos ministeriales, hay celos pastorales. Hermanos, cuando todos estamos trabajando para la obra de Dios, tiene que haber gozo, tiene que haber paz, tiene que haber felicidad, que aquel hermano, aquella, ¿verdad?, casa de oración va creciendo. Hermanos queridos, pero hay celos. Hay celos. Y la otra palabra que es fea, hay envidia. ¿Dios puede escuchar un corazón envidioso? Yo te digo que no. Porque toda oración pasa por un filtro. Yo lo expliqué hace como 6, 7 meses atrás. Toda oración pasa por un filtro. Y el filtro es nuestro Señor Jesús. Porque nuestro Padre Celestial es santo, santo, santo. Dios no puede escuchar una oración de un pecador, hermanos. Entonces la oración pasa por Cristo. Y después que Él le da el visto bueno a la oración, llega al Padre. Por eso tenemos que entender. Nuestro Padre Celestial no escucha una oración de una persona en pecado. Por lo tanto, se tiene que arrepentir. Si no se arrepiente, Dios no escucha la oración. Si es una persona envidiosa, celosa, ¿verdad?, adúltera, fornicaria, ¿Dios puede escuchar la oración? Yo te digo que no. Porque los fornicarios no entran al reino de los cielos. Los adúlteros, los envidiosos. Y así una cantidad de cosas, ¿verdad? Buen día, Analía. Me explico lo que quiero decir, hermano. Pero ahora vamos a recorrer la Biblia. Vamos a recorrer la Biblia porque muchas veces se está engañado, porque no se escudriña. Vamos a ir a Juan, Juan 9:31, hermanos, Juan 9:31. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Allí está hablando cuando Jesús le da la vista a un ciego. Entonces los saduceos, fariseos, ahí, como siempre, ¿verdad?, queriendo cortar la obra de Dios en la tierra. Todavía existen,
¿verdad? Esa clase de gente en los 5 continentes, queriendo cortar y mintiendo, ¿verdad? Llevando a las almas, como dice, ciegos y guías de ciegos. Pero miren lo que dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Miren esto. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Palabra de Jesús, hermano. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Si una persona mata, ¿Dios la escucha? Yo te digo que no. Si una persona roba, ¿verdad? ¿Dios la escucha? Yo te digo que no. No, yo oro a Dios y Dios me escucha. No, hermano, no nos mientamos a sí mismos. Tenés envidia, tenés celo, tenés ira, tenés contienda, ¿verdad? Y no querés salir arrepintiéndote de todo eso. Dios no escucha tu oración. Por eso vino Juan el Bautista, ¿verdad? Diciendo, arrepentíos, arrepentíos. Y allí en Mateo, hermano, Mateo 3:6, ¿no? Allí Juan el Bautista los bautizaba y ellos confesaban sus pecados por su nombre. Entonces quedaban libres para que Dios se pudiera escuchar la oración, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento es lo que tiene que estar en el corazón de una persona. Sin arrepentimiento, Dios no escucha tu oración. Le vuelvo a repetir. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye, ¿verdad? Así en Juan dice que en el nombre de Jesús, si estamos haciendo la voluntad del Padre, pedid todo lo que querés y Dios te lo va a dar. Pero un corazón arrepentido, un corazón que reconoce a Jesús, ¿verdad? Que vino en carne, ¿verdad? Siendo Dios para salvarnos de la muerte y darnos vida eterna y restablecer la comunión con el Padre. El Padre es santo, 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 hermano. Y una oración de un pecador no llega al Padre, llega hasta el Hijo. Y si la oración es de un pecador y no se arrepintió, la oración queda ahí, no sube al Padre. Pero estas cosas tenemos que saberlas porque son misterios, hermano. Vamos a empezar a recorrer la Biblia. Vamos a ir a Proverbios, hermanos, Proverbio, a ver qué nos dice Proverbio. Tengo tantos versículos que vamos a ver. A ver, vamos a encontrar el Proverbio acá, hermanos. Proverbios 21:13. Mira, otro pecado que lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Por eso tenemos que estar con los oídos atentos, hermano. 21:13 de Proverbios. El que cierra su oído al clamor del pobre. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Ay, Julio, ¿dónde te metiste? Tenemos que examinar nuestros corazones. Tenemos que entender la santidad, el amor, la misericordia de Dios que tiene que estar reflejada en tu vida y en mi vida. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Otro pecado que aún está dentro de las iglesias, dentro del cuerpo de Cristo. Que Dios, hermano, nos sacuda para que nosotros podamos ser santos, 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 ¿verdad? En nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Vamos a ir también
a Proverbios, amados hermanos, Proverbios 28, Proverbios 28, dice 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Qué triste. El que aparta su oído para no oír la ley. ¿Cuántos hay dentro de la iglesia que no quieren obedecer ni escuchar la ley de Dios? No estamos hablando lo que Dios homologó, ¿verdad? Que Cristo se hizo maldito para sacarnos de la ley. Pero cuando vino Cristo trajo nuevas leyes, que esa es la que tenemos que cumplir, ¿verdad? Como amarás a tu prójimo, una nueva ley les doy, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Puede pasar a Dios esa oración? Yo te digo que no, porque lo dice la palabra. Ahora, vamos camino a la perfección. Vamos camino, ¿verdad? Cada uno de nosotros a obedecer, para que cuando nosotros estemos en un día de angustia, un día mal, clamemos y Dios nos responda. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Se dan cuenta lo que quiere decir? Yo he hablado con muchos hermanos. Y muchos hermanos me dicen, yo estoy bien con Dios. No, a mí Dios me escucha, pastor. Ay, Dios mío. Oh. Y sus vidas es un desastre. A los ojos humanos es un desastre. No dan testimonio de que son hijos de Dios. Ah, pero a mí Dios me escucha. Se hicieron un Dios a su manera, hermano. Suponete el Salmo 133. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y los hermanos no se quieren juntar. ¿Es pecado o no es pecado? ¿Te das cuenta? Amados hermanos, no porque aquel no me saluda, no porque aquel otro. Yo estando en casa estoy bien con Dios. Sin embargo, Dios nos manda a reunirnos como cuerpo. Nos manda a reunir como cuerpo. Dios escucha esa oración, por más que clames y llores. Por eso tenemos que escudriñar la palabra, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Dios es muy bueno, Dios perdona a todos si nos arrepentimos. Vamos a ir, hermanos, a Jeremías, a ver qué dice Jeremías. Jeremías 11:11. Miren lo que dice Jeremías 11:11. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. Clamarán a mí, y no los oiré. Ah, pero Dios no es amor. Sí, pero para acercarnos a Dios tenemos que estar arrepentidos, ¿verdad? Confesando nuestro pecado, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado y nos justifica delante del Padre. Entonces yo puedo orar y Dios me escucha. Si yo no vivo una vida santa, piadosa, conforme a los mandamientos de Dios, no me escucha. Entonces fíjense en ustedes, un católico, si Dios lo escucha. Si no se arrepiente de todas las abominaciones, Dios no lo escucha. ¿Me explico? Adoran a la Virgen María, a San Expedito, a fulano, a mengano, y cambian la gloria de Dios a su Hijo por un demonio. Dios escucha esa oración.
Si no se arrepienten, si no tienen temor de Dios, Dios no escucha esa oración. Entonces se mienten a sí mismos y te hacen creer a vos, ¿verdad?, que están bien con Dios, hermano. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal. Mira si no se arrepiente este mundo pecaminoso. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal, de que no podrán salir. Y clamarán a mí, y no los oiré. Nosotros tenemos que vivir siempre, amados hermanos, analizándonos. Acá estuve mal. Te pido perdón, Señor. Te pido en piedad, te pido misericordia. Restaura mi corazón a toda maldad. Quita toda maldad en mi corazón. Señor, que no tengan estorbo mis oraciones, que puedan llegar a tu presencia. Oraciones que tenemos que hacer por nosotros mismos, porque en el diario vivir muchas veces fallamos. Entonces, tenemos que estar siempre pidiendo perdón a Dios, amados hermanos, porque a veces un gesto, a veces, no sé, una cantidad de cosas. Ustedes imagínense que a Dios no le agrada, contristamos al Espíritu Santo y Dios no nos oye. Hay que restablecer la comunión con el Espíritu Santo a través de la sangre de Cristo. Y tenemos que pedir perdón. Así que, hermanos, cuando escuchamos por ahí en internet, cuando escuchamos por ahí, ¿verdad?, todas estas religiones, ustedes tienen que entender que Dios no escucha la voz de cada uno de ellos. No escucha. Escucha a aquellos hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos que se arrepienten. Sí, será importante, ¿verdad? Vamos, vamos a Job. Vamos a ir a Job, a ver qué nos dice Job acá. Job 35, 12 y 13. Job 35, 12 y 13. Allí clamarán y él no oirá. Por la soberbia de los malos. Mira, por la soberbia. Y esos hermanos, ustedes tienen que entender. La soberbia de muchos pastores. La soberbia de muchos hermanos que se creen más que los demás. Amados hermanos, eso es pecado. Podrás seguir predicando y siendo pastor, pero en el fin de los días, Dios te puede decir, yo no te conozco, hacedor de maldad. No has hecho la voluntad de mi Padre. Pero, Señor, he sido pastor. ¡Ah! A Dios no le importa. A Dios le importa si obedeciste la palabra. Allí clamarán y él no irá. Por la soberbia de los malos. Quiere decir que hay un corazón malo. No hay un corazón de pastor agradable a Dios. Por lo tanto, si ese pastor, o ese hermano, o ese músico, ese diácono, ese evangelista, hermanos queridos, yo tengo la unción y a mí nadie me puede tocar. Ay, hermano querido. Que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Hermano. Soberbia. Demostrarle a los más pequeñitos que ellos son amados hermanos. Allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos corazones. Ciertamente, Dios no oirá la vanidad. Mira esto. Podemos estar dentro de la iglesia, hermano. Ciertamente Dios no oirá la vanidad. Quiere decir que por más que clames, por más que llores, por más que gima, la oración llega a tu techo, no llega al cielo.
¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios no me escucha? Ay, Dios. ¿Por qué no escudriñas las Escrituras? Ciertamente Dios no irá la vanidad, ni la mirará, escucha, ni la mirará el Omnipotente. ¿Se acuerdan cuando nuestro amado Jesús clamó en la cruz? Lava, 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 Sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los ojos de nuestro Padre Celestial fue la única vez que apartó la cara porque el pecado de todos nosotros había llegado sobre Jesús. Miren lo que dice, ciertamente Dios no irá a la vanidad de ellos, ni la mirará, ni la mirará. Ahí Dios saca la vista de su Hijo amado, porque el pecado de todos nosotros vino sobre él en la cruz. Y él se sintió sin la mirada del Padre, sin la protección del Padre. Amados hermanos, ¿se dan cuenta la profundidad de esto? El Omnipotente no lo pudo mirar al Hijo, cuando el Hijo estaba haciendo una ofrenda de olor fragante para salvarnos a todos nosotros, a través del derramamiento de su sangre y su cuerpo molido. Dios escucha toda oración. ¿Quién te dijo eso? Que Dios nos quite el velo, que Dios nos quite el velo, que Dios nos quite esas vendas mágicas, esas fortalezas que Satanás ha puesto, hermanos queridos, en las mentes. Que Dios nos ayude. Aquí estamos en Job, déjenme ver porque tengo una cantidad de versículos. Job. Vamos a ir a Isaías, a ver qué dice Isaías. Pero también tengo otro más cerca, a ver. Mira lo que dice acá. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Cómo nosotros tenemos que estar examinando nuestro corazón? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Verdad? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es un Dios santo, hermano. Es un Dios santo. Que Dios, hermano, en esta mañana no haga reflexionar a todos, ¿verdad? Pero cómo Dios, a través del Espíritu Santo, va redarguyendo nuestro corazón, va trabajando con nuestro corazón para que nosotros nos arrepientamos. El trabajo maravilloso del Espíritu Santo. Hermano, Dios no oye la oración de un pecador. Pero sin embargo, el Espíritu Santo está trabajando con aquel fornicario, con aquel adúltero, con aquel ladrón, con aquel que tiene envidia, que tiene celos. Sin embargo, el Espíritu Santo va trabajando hasta ser avergonzado y se arrepientan de sus pecados. Qué hermoso es el Espíritu Santo. Porque todos nosotros llegamos al Señor, hermanos, y si no fuera por la luz del Evangelio, si no fuera por el Espíritu Santo, hermano, que tiene misericordia en nosotros y es enviado por el Padre en el nombre de Jesús, hubiéramos seguido nosotros en nuestras andanzas. Pero hoy el Espíritu Santo pone temor en nosotros para que nosotros obedezcamos y nuestras oraciones como sacerdotes lleguen al Padre. Qué hermoso es el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? Sin embargo, aún el Espíritu Santo contristado sigue trabajando en nuestros corazones para que nosotros nos arrepientamos.
y que nuestro Padre, ¿verdad?, escuche nuestras oraciones. Por eso tenemos que sumergirnos en la sangre de Cristo. Lo que han lavado sus ropas, dice Apocalipsis, en la sangre de Cristo. Es tan bueno Dios, hermano. Es tan bueno que siempre hay oportunidades si me arrepiento. Si escucho, ¿verdad?, y no niego la voz del Espíritu Santo dentro mío. Cuánto amor de Dios por nosotros, hermano. Vamos a... Tengo tanto versículo, Dios mío. Vamos a Isaías. Isaías 59, a ver lo que nos dice Isaías 59. Isaías 59, 2, dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ha hecho división, ¿verdad? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se dan cuenta? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, vuestro Padre Celestial. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si será importante, hermano, escudriñar las Escrituras y decir: Señor, ayúdame, ayúdame. Nuestras oraciones no pueden tener estorbo, hermano. Nuestras oraciones tienen que llegar al corazón, a los oídos de Dios. Ahora nos preocupamos de cómo estamos. Si esas oraciones llegan a las copas de oro o no llegan a las copas de oro. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? La importancia de saber orar, ¿verdad? Y para saber orar tenemos que escudriñarnos, ¿verdad? Y llegar al altar de Dios, a su presencia, con un corazón puro y limpio de mano y un corazón puro. Son los que verán a Dios. ¿Cómo nos podemos, hermanos, presentar a Dios como ofrenda de olor fragante si nuestro olor no es fragante? ¿Dios escucha esas oraciones como incienso? No, hermano. Que Dios tenga misericordia. Él va trabajando con aquel más vil pecador, va trabajando, y para que Dios lo escuche se tiene que arrepentir. Por eso el Evangelio es decirle a las almas: arrepiéntanse. Como dijo Juan, como dijo Jesús, como dijeron los apóstoles. Lo dijo Pedro también. Pedro, hermano querido, arrepentíos, si no pereceréis. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que predicar la iglesia? No, vení que acá, acá vas a recibir esto, vas a recibir aquello. No, hermano, arrepentite. ¿Vos querés que Dios te escuche? Arrepentite. En esa condición Dios no te escucha, pero Dios te ama y quiere oír tu voz, pero arrepentite. Pedile perdón a Dios. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. ¿Me explico lo que quiero decir? Que Dios nos ayude, amados hermanos. Vamos también a ir a ver acá, vamos a ver. 58, 59. Vamos a ir a Santiago. A Santiago, hermano. Vamos a buscar Santiago por acá. Santiago. ¿Dónde está Santiago? Acá. Santiago 4:3. Mire qué tremendo. Pedís y no recibís. Pedís y no recibís. ¿Llegaron a Dios esas oraciones? No. Ahora vamos a ver por qué. Pedís y no recibís. Porque pedís mal.
para gastar en vuestro deleite. Así que el deleite es pecado. Ay, Julio. Pero tenemos que decir la verdad, hermano. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Ahora tú y yo somos seres espirituales. Ahora tenemos que caminar conforme a la ley de Dios como seres espirituales. Pero Julio, no sé. Si vos pedís para los deleites, Dios no te escucha. Pero puede venir el que se viste de ángel de luz y dártelo. Y vos te crees que es Dios. Por eso tenemos que tener discernimiento, hermano. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Dónde están los deleites? ¿Por dónde le entró Satanás a Eva? Por los ojos. Y el deleite entra por los ojos. Hermano querido. Alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo. Ojo, hermano. Se constituyen enemigos de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Nos anhela celosamente, amados hermanos, que Dios nos ayude, hermano, a poder entender la verdad. Ustedes, hermano, tienen que entender esto. Los ángeles de Dios adoraban a Dios, alababan a Dios, hermano, hablaban con Dios. Sin embargo, 1/3 de los ángeles fueron engañados por Satanás. Hoy nosotros no vemos a Dios, hoy es por fe, ¿verdad? Pero los ángeles llegaban al trono de Dios. La astucia de Satanás, ¿verdad?, engañó 1/3 de los ángeles. Fíjense en la astucia de Satanás para engañar a la humanidad, que todos los caminos te llevan a Roma, que todos los caminos te llevan a Dios. Y vos podés estar en pecado, clamando a los dioses ajenos, metido en Babilonia, metido en Egipto, y Dios te escucha. No, hermano, no es así. Tenemos que saber la verdad. Por eso, Dios es un Dios fuerte y celoso, y no quiere que haya idolatría en nuestro corazón. Por eso dice, hijo mío, dame tu corazón, porque de él emana la vida. ¿A cuántas cosas tenemos que renunciar, hermano? Y no queremos renunciar. Y después pedimos. A mí Dios no me escucha. Mi oración llega al techo. Pero vamos a arrepentirnos. Vamos a pedir a Dios que el deseo más grande de Dios es que tú camines limpio de pecado a través de la sangre de Cristo para Él recibirte como tu hijo. Señor, hemos echado fuera demonios. Hemos predicado a las 5:30 de la mañana con Jesús prepara mi vida, el programa. Yo no te conozco, Tomasino. Yo no te conozco. No acepto la voluntad de mi Padre. Es triste, hermano. Es triste que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tener esa convicción de pecado y saber que Dios es santo, hermano. Y sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, si no me arrepiento, yo no podré entrar en el reino de los cielos y Dios no escucha mi oración. Vamos a ir a Zacarías.
¿Dónde está Zacarías? Zacarías, a ver qué dice Zacarías, porque yo no lo leí. Zacarías 7. Vamos a ver lo que dice. 7, 11 y 12. Dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. Primero, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. No quisieron oír la palabra. Vino gran enojo, ¿sí? Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviadas por su espíritu por medio de los profetas. Primero, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamarán y yo no escucharé. Dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué tremendo! El Padre clama, el Espíritu Santo trabaja cuando el Padre clama para la salvación de nuestras vidas. Y Él trae el convencimiento de pecado. Pero cuando no lo queremos oír y nos hacemos un Dios a nuestra manera, el furor de Jehová, hermano, va a estar contra nuestras vidas por no haber escuchado la voz del Espíritu Santo. Por lo tanto, Él no te escuchará. Qué tremendo, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, a poder entender todo esto y volvernos al Señor de todo corazón. Y bueno, vamos a ir. Yo escribí acá hoy de mañana. Me había olvidado leerlo, perdón. Dios no escucha a aquellos que ignoran su ley, pero sí se arrepienten y se humillan y piden perdón, Dios los perdona. Vamos a ir a Isaías 1. Isaías 1. Isaías 1. Vamos a leer del 15 hasta el 20. Isaías 1 del 15 al 20. Cuando entendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, dice el Señor. Ustedes leanlo todo, si no, no me da el tiempo. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended de hacer el bien. Buscad juicio, rectitud. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Venid luego, después que te hayas arrepentido, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis, fuereis rebelde, seréis consumido a espada.
espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. La misericordia, la oportunidad que Dios le da a este mundo y también a nosotros, ¿verdad? De que si nos arrepentimos, nuestros pecados no van a existir más y vamos a quedar como la nieve, vamos a quedar como la blanca lana, la promesa de Dios, ¿verdad? Que Dios, hermano, nos dé la capacidad de entender la profundidad de este mensaje, ¿verdad? Dios no escucha cualquier oración. Por eso hay una canción, hermano. Dios no rechaza oración. ¿Quién te dijo eso? Dios no rechaza oración de un corazón arrepentido. Un corazón contrito y humillado jamás Dios va a despreciar su oración. Por eso a veces escuchamos cada cosa, hermano. Cada himnos. Himnos no, porque esos no son himnos. Dios no rechaza oración. Dios sí rechaza oraciones. Tenemos que llegar a Él como ofrenda de olor fragante, amados hermanos. Como ofrenda de olor fragante. Si nosotros no entendemos esto y sabemos que estamos a un paso de la tribulación, mire lo que pasó ayer en el terremoto, más de 1000 muertos, más de 3000 desaparecidos. No, desaparecidos no, sino internados, ¿verdad? Lo que estamos viendo en el mundo. Estamos viendo que Jesús se acerca a paso agigantado a buscarnos, hermano. Ayer hablaba con un siervo de Dios, esos siervos con el corazón abierto, hermanos, que son pocos, pero son pocos. Y nos mandamos materiales uno al otro, ¿verdad? Y ayer me mandaba sobre la ciencia artificial. Yo ya lo sabía, entonces yo le mandé lo que tengo guardado. Y él me decía, qué tremendo, Tomasino, si estarán engañando aún a los escogidos. Hermanos, es una fortaleza satánica, la IA. Es una fortaleza satánica. Yo le mandé a él, un pastor argentino. No, vamos a poner a la ciencia artificial para que trabaje para la iglesia, dice el pastor. Y le pone allí en el celular el micrófono y le dice si puede orar por la iglesia. Hermano, qué tremendo. El que lo quiera, pídamelo que se lo paso. ¿Cómo le va a pedir a la ciencia artificial, hermano, que ore por el pueblo de Dios? Y la iglesia llena, 1000 y pico personas. ¿A dónde hemos llegado? ¿Dios puede escuchar esa oración de esa iglesia con el que lo dirige no tiene el Espíritu Santo? La palabra mata, más el Espíritu vivifica. Una oración que ustedes no se imaginan. No se imaginan la oración. Pero sin el Espíritu Santo. Si tendremos que saber todo esto, hermano. Si tendremos que estar en este momento en oración, en clamor. Señor, abre mis ojos, abre mis oídos. Hoy, hermano, ya estoy viendo también en internet. Yo le mandé a Mariana uno de la ciencia artificial que predica que es impresionante. Pero es la ciencia artificial. La palabra mata, más el espíritu vivifica, no tiene el espíritu. Ahora comenzó otro. Y lo he escuchado para saber, Dios mío. Muchos pastores quisieran predicar como predican ellos. Pero Satanás tiene demonios que predican y engañan aún a los escogidos. Y está usando la ciencia artificial, IA. Hermano, ¿en qué momento estamos?
Dios puede escuchar a un pastor que se entrega a la ciencia para que la ciencia ore por los creyentes. Y los mismos pastores que uno ama y quiere están consultando. Nunca se olviden, hermano, y con esto termino. ¿Qué fue lo que comió Eva? ¿Una manzana? ¿O comió del árbol de la ciencia? Ahí ustedes tienen los pies de la estatua de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan del barro en los pies? Con el hierro. Parece que estuvieran juntos, pero están separados. Llegamos al tiempo de los pies de la estatua de Nabucodonosor, hermano. Que Dios nos abra el entendimiento, hermanos, que Dios nos abra el entendimiento. Que podamos ser esos hijos agradables a Dios y no ser engañados y engañarnos a nosotros mismos, hermano. No, tenemos que usar la ciencia. Bajamos al infierno, no a Egipto. Bajamos al mismo infierno. Y del infierno le pedimos a los demonios que oren por nosotros. Eso es lo que está sucediendo, vamos a hablar la verdad. Ojo, hermanos, ojos. Parecen personas. Toman la cara de una persona, los movimientos, la manera de hablar. Y vos decís, qué tremendo, Billy Graham. ¿Qué va a ser Billy Graham? Es la cara de él. Han tomado a Gigi Ávila. Hermano, cualquier momento sale petizo Tomasino. Porque te toman sin pedir permiso. ¿Entienden lo que quiero decir, hermano? Si tendremos que tener ojos, ¿será que está hablando Tomasino o será y el IR? ¿Me explico, hermano? Cuando suceda eso, dejo de predicar para no engañar a nadie. Que use mi imagen. Ahí predicaré cara a cara con las personas, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia, hermano, de saber los tiempos que estamos viviendo. Tiempos finales. Que Dios nos ayude, hermano. Pero acuérdense en que Dios no escucha toda oración. Grábenselo. ¿Sí? Hay cantidad de versículos, hermano. Aún destrucción de naciones, ¿verdad? Si vamos al Antiguo Testamento, bueno, es impresionante, impresionante. Fíjense en cómo terminó Judas, ahorcado, ¿verdad? No escuchaba al Señor. Oraría al Padre. ¿El Padre lo escuchaba? Yo te digo que no. Pero caminó entre ellos. Sí, hay muchos que caminan entre nosotros. Pero hermanos, su fin, si no se arrepienten, Dios mío, que Dios nos ayude a todos, hermano. Y que juntos podamos crecer, hermano. Y si un día me tapan la boca, hermanos queridos, si un día me llevan, ¿verdad? Porque viene la persecución, denle gracias a Dios. Que tuvieron a este loco hablando, denle gracias a Dios. Uno está jugado. Amén. Por Cristo y por ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. Oren por mí. Hoy estamos como ayer, ¿verdad? En Radio Encuentro. Hoy le toca a la sierva, allí a las 10 menos 5, 10 menos 10, estar orando. Estuvimos ayer me tocó predicar, ¿verdad? Suplantando a un pastor. Pero hoy es para orar. Así que todos aquellos estén apoyando a Mari, a la sierva, para que Dios le dé espíritu de intercesión, ¿verdad? Que Dios nos siga usando a nosotros y a ustedes grandemente para su reino. Que Dios lo bendiga y la paz de Dios
con todos ustedes. Buen día, Juan. Buen día, Juan Antonio. Bendiciones para toda tu familia y para Chile. Y Martincito, que también lo veo a Martincito allí. Gracias, Juan, por estar. Un abrazo grande a tu familia ahí en Chile. Y bueno, que el Señor los guarde y los cuide a todos. En el nombre de Jesús.